Bueno, pues mujeres bellas, creo que ya habemos muchas aquí. La señora Magda, la estábamos esperando, qué bueno que ya se conectó. Bueno, pues vamos a iniciar. Quiero darles la bienvenida a cada una de ustedes. Es hermoso reunirnos, como lo digo siempre cada miércoles, y no me cansaré de decirlo. Es hermoso y yo sé que Dios tiene algo muy especial para cada una de nosotras hoy, así es que alístense, preparen su libreta, porque el Señor va a hablar a nuestros corazones. Y vamos a darle tantas gracias a Dios por este hermoso día. Muy bien, qué padre que enseñen sus libretas, me da gusto. Vamos a darle gracias al Señor por este hermoso día y vamos a ser agradecidas con el Señor porque hemos sido tan bendecidas y el Señor ha sido tan fiel y tan hermoso con nosotras, con nuestras familias. Y bueno, pues cierren sus ojos. Señor, te damos tantas gracias, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te pedimos, Señor, que tú te manifiestes el día de hoy, Señor, a través de esta reunión, Señor, en la palabra que tú ya tienes preparada para el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Tú eres un Dios hermoso, Señor. Tú eres un Dios de fidelidad, Señor, y que nunca te apartas de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de amarte, de bendecirte, Señor. Gracias porque podemos juntas como mujeres, Señor, exaltar tu nombre y edificarnos las unas a las otras, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos tantas gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Y yo quiero leerles en Isaías 60, acompáñenme a su Biblia, por favor. Isaías 61. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y yo lo creo, mujeres, este es un tiempo de resplandecer. El Señor nos está llamando a resplandecer. Y como cada enseñanza que hemos escuchado, el Señor está moldeando, está perfeccionando nuestra vida, nuestro corazón, porque Él quiere que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo moldeadas por el Señor. Y entonces la iglesia está siendo llamada, mujeres, aún hoy más que en este tiempo, a levantarnos y a resplandecer. La luz del Señor ha llegado a tu casa, la luz del Señor ha llegado a tu vida y yo lo tomo y yo lo creo y yo sé que yo soy una hija de Dios, somos hijas de Dios que vamos a resplandecer en un mundo de oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo donde hay muerte, en un mundo donde vemos tal vez con nuestros ojos naturales mucha destrucción y mucha maldad, pero la luz, la sal del mundo, somos nosotros, somos nosotras mujeres. Y nosotras tenemos que impactar a este mundo con el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos que seguir edificándonos, tenemos que seguir llenándonos de la presencia del Señor, tenemos que recibir esa llenura hermosa del Espíritu Santo para que entonces podamos hacerlo no en nuestros conocimientos, no en nuestra prudencia, no en nuestras fuerzas, sino en lo que el Señor ha puesto y capacitado en cada una de nosotras para que podamos transmitir la vida de Cristo. Eso es lo que tenemos que transmitir, mujeres, la vida de Cristo, la salvación que Él nos ha dado. Y te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu salvación y porque yo he sido llamada a ser luz y yo lo declaro. Cada una de nosotras somos mujeres resplandecientes, mujeres que resplandecemos con la luz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, mujeres, yo quisiera presentar a la señora Norma Gijón, que es quien nos va a compartir el día de hoy. Ella es una mujer hermosa, es una mujer usada por Dios y ella junto con su esposo fueron pastores en la iglesia de Amozoc. Y ellos hoy, ahora, ella junto con su familia han decidido seguir sirviendo al Señor, han decidido seguir
amando al Señor y bueno, pues no quiero quitarle más el tiempo y bienvenida y yo la bendigo y declaro que el Señor la usa poderosamente. Adelante. Buenos días a todas. Gracias por la confianza. Gracias porque yo sé que Dios está aquí en medio de cada una de nosotras. Yo sé que no es fácil. Créanme que lo hago con temor y temblor. Yo sé que es un privilegio estar delante de todas ustedes, exponer la palabra de Dios y sobre todo exaltar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Y lo hago con temor y temblor porque es una gran responsabilidad. Y pues vamos a dar pie a todo esto. Dios durante toda esta semana ha estado hablando a mi vida. Yo no sé cuántas de ustedes han pasado por pruebas. Si me pueden levantar su mano. Yo creo que la gran mayoría, ¿verdad? De diferentes pruebas, ¿verdad? Llámese económicas, en la salud o familiar, pero todas hemos pasado de alguna manera por las pruebas. ¿A cuántas les gusta? A ninguna, ¿verdad? No nos gustaría, pero Dios tiene un propósito en cada una de esas pruebas. Yo quiero hablarles, si me permiten, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 17. No voy a leer todo ya que es muy amplio, son 58 versículos, pero voy a hacer un pequeño resumen de todo esto. Ya es muy conocida esta historia de David con Goliat, ¿verdad? Pero Dios habló a mi vida algo en particular y estamos viendo en los primeros capítulos, en los primeros versículos, Dios está hablando sobre una batalla que tiene que enfrentar el pueblo de Dios con los filisteos. Y ahí en el capítulo 4 aparece un gigante llamado Goliat. ¿Qué significa Goliat? Goliat significa el que cautiva y despoja. Quiero que por favor lo anotes porque eso lo voy a tomar muy en cuenta. Y Goliat, este gigante, siempre iba y siempre estaba amenazando al pueblo de Dios y constantemente hablaba y hablaba y hablaba. Lo estaba desafiando constantemente. En el versículo 16 dice que él estuvo desafiando día y noche al pueblo de Israel, día y noche. David era hijo de Isaí. Isaí significa hijo de salvación. También anótalo, por favor. Y en el verso 20 vemos cómo David, por obediencia a su padre, lleva provisiones al campo donde se estaban enfrentando en batalla a sus 3 hijos mayores. Les dice, lleva estas provisiones a tus hermanos y por favor quiero saber cómo están ellos y tráeme algo, ¿verdad? Una referencia de que ellos están bien. Y bueno, pues así lo hace David. Una vez que llega David al campo de batalla, se presenta nuevamente Goliat con sus amenazas, con sus desafíos. Y yo te quiero hablar sobre esto. Dice, versículo 23. Permítanme tantito. Ustedes saben, ¿verdad? El predicar no es fácil. A veces se turba alguien, pero dice, pero mientras hablaba con ellos, oyó que Goliat, el guerrero filisteo, se puso en medio de los 2 campamentos y lanzó el mismo desafío de los días anteriores. También vio cómo al ver el guerrero filisteo, los soldados israelitas se echaban a correr llenos de miedo. Mientras unos a otros se decían, ¿ya vieron a ese soldado? Siempre viene y nos desafía a pelear contra él. A quien lo venza, el rey Saúl lo colmará de riquezas y además le dará a su hija en matrimonio y su familia quedará libre de pagar tributo. Entonces David les preguntó entonces David les preguntó a los que estaban allí cerca, ¿qué recompensa se le dará a quien venza a este filisteo
y libre a Israel de semejante afrenta? ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar al ejército del Dios vivo? Y bueno, ahí David toma esto, ¿verdad? Escucha. Y yo quiero que subrayes ahí en tu Biblia, no es pecado subrayar la Biblia, ¿verdad? En el versículo 26, cuando dice, ¿qué recompensa dará el rey a quien venza este filisteo? Más adelante vemos cómo David, estas palabras de David llegan a oídos de Saúl, y Saúl dice, tráiganme ese muchachito para acá, quiero escucharlo, ¿verdad? Todo el mundo estaba lleno de temor. Él era el único que levantó la mano y dijo, yo voy con ese gigante. Y se entrevista ahí con David y le dice, pero ¿cómo vas a ir tú? Tú eres un joven, tú eres muy pequeño y este es un gigante que mide 3 metros. Y David le dice, no te preocupes, rey, por favor, que no se atemorice más su corazón, ¿verdad? Yo soy pastor de ovejas y estoy al cuidado de las ovejas de mi padre, y cada vez que viene un oso, un león, ¿verdad? Yo tomo mi onda y empiezo a hacerles frente a ellos y los despedazo, y bueno, grandes referencias que da David. Y Saúl le dice, está bien, entonces ven que te voy a equipar como se equipa un guerrero, ¿verdad? Trató David de caminar con todo ese equipo, pero no pudo, porque no era su manera de enfrentar a un Goliat. No era la manera en cómo él tenía que enfrentar esa batalla con este gigante filisteo. Y le dice, ¿sabes qué? Intenté, pero no pude. Se quita, se despoja de todo eso y solamente toma algo que para él era importante y que podía con él vencer a Goliat. Y vamos para allá, por favor, si alguien me puede leer versículo 40, ¿quién dice yo? Me gustaría que todas participaran para que esto fuera más ameno. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es lo que en lo personal Dios habló a mi vida y a mi corazón en todo este proceso. Dice que, nuevamente lo voy a leer, dice, tomando su bastón de pastor, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en su morral. Luego tomó su honda y fue al encuentro del filisteo. Dice que tomó 3 cosas, ¿verdad? Tomó su bastón, tomó 5 piedras y tomó la honda. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el cayado o qué significa el bastón, ¿verdad? Que tomó David. David había tomado esto, habla de autoridad y habla de poder. Salmos 23:4. ¿Alguien puede leerlo, por favor? En valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios no solamente habló a David sobre una vara, ¿verdad? Sino también a Moisés. Si vamos al Éxodo 4, del 1 al 17, nos habla de cómo Dios le dio autoridad a Moisés y le dijo, toma esta vara, ¿verdad? Y con ella hizo ¿qué? Milagros y prodigios, ¿verdad? Dios estaba hablando de autoridad cuando le dijo a David, toma este bastón. Vamos al siguiente. Dice, número 2, tomó 5 piedras lisas del arroyo. Yo me puedo imaginar la escena de David. Y cuando David vio el arroyo, yo creo que nos lo hizo parado, ¿verdad? Yo creo que se tuvo que inclinar para tomar cada una de estas piedras. Para eso, a mí esto me habla de humillación, de sumisión, de humillarte delante de Dios, ya que el arroyo, ¿verdad? Es símbolo del Espíritu Santo. Y David se arrodilló y estuvo tomando esas 5 piedras. Yo quiero hablarte sobre estas 5 piedras. Número 1,
antes de esto, quiero decirte que el morral o el zurrón que llevaba, que dice en otras versiones de la Biblia, significa carácter. Y él estaba tomando, ¿verdad? Fue al arroyo, tomó de esas 5 piedras para forjar su carácter y para forjarlo en valor, en fe, en convicción, fortaleza y esperanza. No te preocupes, voy a detallarte poco a poco una de ellas. Número 1, valor. Filipenses 4:13, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Hasta no lo sabemos de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde viene nuestro valor? Pues de Él. De Él. Si David hubiera sido temeroso como los demás del campamento, pues no hubiera sido posible el enfrentar a este gigante Goliat. Pero dice aquí, dice, él tomó valor. Número 2, dice, él tomó fe. Hebreos 11:1 también no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ciertamente estamos atravesando por una batalla, una prueba, pero nosotros no tenemos que andar por vista, sino por fe. ¿Cierto o no? Dice, es pues la convicción de lo que se espera. Y nosotros tenemos que estar viendo con esos ojos de la fe, pero hay otra parte, dice que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ciertamente nosotros podemos tener mucha fe. Estamos enfrentando una prueba, una batalla, y tenemos mucha fe y conocemos, ¿verdad?, lo que dice Hebreos y conocemos lo que dice la Biblia y conocemos, pero si esa fe no va acompañada de una acción, es vana. David tenía fe y por esa fe tuvo y corrió al frente de batalla. Número 3, convicción, Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si es mujer, cuando nosotros estamos atribuladas, angustiadas, tenemos que ir al arroyo y tomar esa piedra, ¿verdad? Y decir, Señor, yo lo puedo. Yo creo que tú puedes hacer que pase, que esta enfermedad pase. Yo creo que tú puedes sanarme. Yo creo que tú puedes sanar mi economía. Yo creo que tú puedes hacer que mi matrimonio se restaure. Yo creo que tú puedes hacer que mi hijo regrese a los pies de Cristo. Yo creo, ¿sí? El creer, a tener una convicción. Número 4, fortaleza. Salmo 37, del 39 al 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Así es. ¿Quién es el que nos fortalece? Dios es el que nos fortalece. Número 5, esperanza. Joel 3:16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Amén. Siempre tiene que albergar en nuestro corazón una esperanza. Yo sé que las cosas están difíciles, estás pasando por una situación difícil, estás presentando una batalla
y una prueba difícil en tu vida, pero siempre tiene que haber una esperanza en Dios. Número 3, dice que tomó también, ¿qué? Su onda, ¿verdad? ¿Qué significa la onda? La onda significa un arma de defensa. Para enfrentar las batallas, tú y yo necesitamos un arma de defensa, obvio para defendernos, ¿verdad? La onda la utilizaban los pastores para esquivar, pues de alguna manera para enfrentar a los depredadores. En este caso, como David era pastor de ovejas, se enfrentaba con leones, se enfrentaba con osos, ¿verdad? Estuve investigando un poco y más o menos un oso mide 2.7, más o menos. Un león igual cuando se levanta es enorme. Ciertamente David ya tenía esa experiencia. Él ya había tomado experiencia de todo eso. Dios lo había preparado de alguna manera estando donde él estaba. A veces en ocasiones nos quejamos, es que yo no tengo un ministerio, es que yo quisiera ser pastor, es que yo quisiera ser como Viri, como Mayra, como la pastora Cristi, en fin. Pero ¿sabes qué? Dios te está equipando en el lugar donde tú estás, como madre, como esposa, como hija. Y aunque tú no te des cuenta, o a veces sí te estás dando cuenta y estás enfrentando batallas y Dios te está preparando para una más. Y siempre estamos en constante preparación. Para enfrentar las batallas necesitamos tomar nuestras armas de defensa. Yo puse aquí algunas. Tenemos que tomar la palabra de Dios, la oración, el congregarte, y me gustaría que alguien dijera una más. Ari. Orar. Ayunar. Ayunar. ¿Alguna más? La sangre de Cristo, la adoración. Exactamente, la alabanza, la sangre de Cristo, y podemos poner un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero constantemente tenemos que estar preparados para enfrentar las batallas y tomar de las armas necesarias. Yo quiero presentarte un pequeño video. ¿Por qué te digo todo esto? Antes de presentarte esto, yo te quiero comentar un poco de mi testimonio. En el 2019, algunas conocen mi testimonio, no todas. Esta es parte de una de las batallas que enfrenté personalmente. En el 2019, a mí me detectaron un tumor maligno. Y en septiembre, que fue mi primera consulta con el médico oncólogo, ya con todo, con la biopsia, con todos los resultados de mis análisis, biopsia, etcétera, fue un montón de cosas que me hicieron. Llegando al consultorio del doctor, vio mis análisis y me dijo, vio los resultados y me dijo, te vas a morir. Te vas a morir por descuidada. Pásale, te voy a checar. Y yo dije, ay, qué amable, ¿verdad? Pasé, me empezó a checar y efectivamente era un tumor maligno que medía 15 centímetros. Tenía metástasis con 6 centímetros y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a morir porque eres una descuidada. Ciertamente tenía parte de razón. Me había descuidado, ya que en enero del 2018, mi esposo enfermó, a él le dio 2 paros cardíacos, un infarto en el cerebro y tuvo falla múltiple, corazón, pulmones, riñones y cerebro. Fue una situación muy difícil, ciertamente me había descuidado, pero yo no le iba a decir a él, ¿sabe qué? Pues toda mi situación fue por esto que me descuidé. Pasó y me dijo, ¿tienes algo que decir? Iba mi hermana mayor conmigo, me quedé
viendo al médico, a la enfermera y a mi hermana, y le dije, estoy en las manos de Dios. Lo único que le puedo decir es que estoy en las manos de Dios. Y él dijo, ajá, sí. Muy despectivamente pasó, me dijo todo, vamos a pasar por 15 sesiones de quimioterapia. Yo dije, es muchísimo esto. Yo no sé qué es esto, yo no sabía lo que era quimioterapia, yo no sabía lo que era radioterapia, yo no sabía nada de esto. Terminando, salimos, tomé a mi hermana, la abracé, mi hermana muy preocupada, y le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, ¿acaso no conocemos a Dios? Porque ella es cristiana también. Y regresé a casa y tuve un encuentro con Dios, le platiqué a mis hermosas hijas que siempre han sido para mí unas guerreras. Amo a mis hijas con todo mi corazón. Ellas siempre han estado ahí presente y les comenté a mis hijas qué es lo que estaba pasando. Hablé con Dios y yo le dije, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu perfecta voluntad. Al igual que David, yo me arrodillé delante de él, me humillé y entregué mi vida. Yo no sabía el proceso tan difícil por el que iba a pasar. En octubre empiezo mi primer ciclo de quimioterapia y la verdad fue una situación muy difícil, náuseas, cansancio, dolor de todo tipo, de huesos, temperaturas. Fue muy difícil para mí. Pero aún en medio de todo eso, yo podía sentir la presencia de Dios a mi lado. Tanto fue así que en mi segunda consulta llegué con el médico y me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, bien. Creo que el tumor disminuyó. A lo cual me dijo él, sí, cómo no. Pasamos, me revisó nuevamente y cuando me estaba tomando medidas, le dice a la enfermera, tumor 7.5, ganglios 3. Y le dice a la enfermera, ¿está bien? Y ¿está bien lo que me está diciendo? Y le dice el doctor, sí, ¿por qué? Y le dice, porque en su primera consulta, su tumor era de 15 centímetros. Y había disminuido a la mitad. Y dice, no puede ser posible, nuevamente me vuelve a checar y me dice, sí disminuyó. La verdad, estoy impactado porque normalmente este tipo de tumores, lo máximo que llegan a bajar, y eso después de varias quimioterapias, son 2 centímetros. El mío había disminuido a la mitad. Viene la segunda quimioterapia, pérdida de cabello, de cejas, pestañas, náuseas. Nuevamente una situación muy difícil, pero muy difícil. Me acuerdo en una ocasión que mi hija Kelly había ido a reunirse porque a mí me había tocado quimioterapia el día viernes. Para el día domingo estaba yo con una fiebre tremenda. Estaba mi hija Michelle cuidando tanto a mi esposo como a mí. De hecho, en casa ya teníamos un cuarto de hospital, ¿verdad? En cama número 1, Miguel Ángel Gijón, cama número 2, Norma Rocha. Y yo me acuerdo que me estaba doliendo mucho. Y en medio de todo esto, Dios me estaba hablando sobre el renovar de las águilas. Y yo podía ver escuchar cómo Él me estaba hablando, yo te voy a renovar. Y yo decía, Señor, si me veo en el espejo y puedo verme que no tengo cabello y no tengo cejas y no tengo
nada. Créanme que era una situación muy difícil, pero nuevamente Dios sorprendiéndome. Llego a consulta con el médico, ya el mejor, ¿verdad? Y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Creo que volvió a bajar y me dice, ¿de veras? Ahora él ya estaba sorprendido. Le dije, sí. Ciertamente me vuelve a checar y el tumor vuelve a bajar a la mitad. Y me dice, ¿sabes qué? Ya no siento los ganglios. Aparte del tumor, ya tenía yo metástasis. Yo no sabía lo que era metástasis. Y cuando él me dijo eso y me dice, ¿sabes qué? Ya es operable tu situación, ya se puede operar tu tumor. En marzo del 2020, el 25 de marzo del 2020 está programada mi operación, pero ¿qué creen? Di conmigo, pandemia. Viene la pandemia, empiezan a llegar los primeros pacientes al hospital de San José, donde estaba yo ahí. Todo mundo nervioso, pues yo más. Iba a una cirugía y yo dije, ¿y estos por nerviosos qué tal si ¿verdad? Se equivocan y en lugar de uno a otro, no sé, podía pasar muchas cosas. Ya estando en la cirugía, estaba todo el equipo médico, anestesiólogos, internistas, el oncocirujano, en fin, total, muchos médicos. Y antes de entrar o de empezar la cirugía, antes de ponerme la anestesia que fue en el cuello, yo les dije, doctor, ¿me puede permitir decir algo? Y todos se quedaron viendo y me dijeron, sí. Le dije, ¿puedo orar? Dice, sí. Y ya me puse a orar, puse en manos de Dios toda la cirugía, oré por los médicos, por las enfermeras, en fin, por todos. Y déjenme decirles que yo ni sentí el piquete de la anestesia. No sé en qué momento empezó, no sé en qué momento terminó. Cuando yo me di cuenta, ya estaba yo en mi cama recuperándome. Y pues eso era miércoles, se supone que yo tenía que estar ahí 3 días recuperándome, pero pues debido a la pandemia me dieron de alta el siguiente día. Mi mamá me dijo, vente para casa, igual que mi papá. Tus hijas que se encarguen de Miguel y nosotros nos vamos a encargar de ti. Y en medio de la pandemia, di conmigo, otra prueba. Estando en casa de mi mamá, empieza la pandemia ahí, las primeras personas que se empiezan a contagiar y mis hermanas fueron unas de ellas. Incluso una de mis hermanas que estuvo muy grave a punto de perder la vida, yo estaba conviviendo con ella. A mí me operan el miércoles, el jueves me dan de alta, el viernes estoy conviviendo con ella porque mi mamá estaba preocupada porque tenía fiebre, tenía temperatura. Nosotros no sabíamos lo que hoy en día sabemos de la pandemia. No, sí tenía cubrebocas, pero nada más. Y resulta que Dios nuevamente presentándose, cuidando de mi vida, y yo sentí en mi corazón irme de la casa de mis papás. Yo le dije a Kelly, a mi hija, le dije, ¿sabes qué? Siento que me tengo que ir de aquí. Me dice, mamá, ¿pero cómo? Le dije, no sé, siento que tu tía tiene COVID y me tengo que ir. Pero era una ansiedad, era algo que el Espíritu Santo no me dejaba. Y porque yo estaba vulnerable, o sea, apenas me habían operado. Era fácil que me contagiara, era fácil que yo falleciera. Y tuve que tomar mis cosas y venirme a casa de ustedes. Después de eso, no tan solo se contagia mi hermana, se contagiaron 3 hermanas más, estuvieron graves, pero gracias a Dios hoy en día todas están bien. Pasa esto de la pandemia, como mi médico oncólogo, el que estaba en oncomedicina, ya era un hombre grande de edad, a Dios gracias,
me cambian con uno más joven. Y nuevamente me dice, tu situación estuvo muy difícil, pues vamos a ver qué podemos hacer. Me dan otro ciclo de quimioterapia. Y había veces que yo decía, Dios, ya no puedo. Yo siempre teniendo el apoyo de mis hijas, de mis hermanas, de mis padres, de mis pastores, definitivamente. La pastora Cristi todos los días hablando, Norma, ¿cómo estás? Norma, ¿cómo seguimos? Ella fue mi paño de lágrima y mi gran fortaleza. Y le decía yo, pastora, ya no puedo. Pastora, ya no quiero. No era fácil para mí. Yo le decía, no quiero. Mi primera impresión cuando me vi en el espejo, sin un seno, sin cabello, sin cejas, fue difícil. Pero siempre Dios cuidando de mí. Yo decía, veía a mi esposo y yo decía, yo sé que gracias a Dios te tengo. Por lo menos me puedes escuchar. Por lo menos sé que tú estás aquí conmigo, presente. Tal vez no puedo escuchar tu voz, pero te puedo ver. Y yo sé, como te conozco, que me dirías, tú puedes. Cree en Dios. Cada vez que yo me sentía así, tenía que ir y tomar mi callado, tenía que tomar la autoridad de Dios. Tenía que ir y tomar esas 5 piedras, lo que es el valor, la fe, la convicción, la fortaleza y la esperanza para seguir adelante. Pasa un tiempo, me dan este ciclo de quimioterapias más. Me presento una vez más con el médico y me dice, yo creo que ya no vas a seguir con las quimioterapias. De 12 ciclos que me tenían que poner, para la gloria de Dios solamente me pusieron 4. Me dijo, vamos a poner otro medicamento. Es una quimioterapia más pequeña, pero vamos a salir adelante. Van a ser 16 ciclos, de los cuales, perdón por el tiempo, ahora sí me voy a apresurar. No les quiero hacer perder mucho tiempo. Y solamente me pusieron 10. El día de mi cumpleaños, yo tenía cita con mi médico oncólogo y mis hijas me decían, mami, pues, ¿cómo vas a ir? O sea, le dije, para mí es importante y ustedes lo saben. Sí, mamá, pero queremos estar contigo. Le dije, ya, eso veremos después. Llegando con el médico, nuevamente Dios me sorprende y me dice el médico, creo que hasta aquí llegamos, ya no va a haber más trastuzumab, que era lo que me estaban poniendo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque ya no lo necesitas, ya no va a haber y no va a haber más medicamento para ti. La residente se me queda viendo y me dice, yo no sé si usted está entendiendo lo que le está diciendo el médico. Le dije, pues es que me sorprende lo que me está diciendo, pero no sé qué es lo que me está dando a entender. Que tú no tienes cáncer, hija. Que el cáncer de mama se fue. Que tú estás sana. A mí me sorprendió mucho Dios, pero ¿cuántas sabemos que Él conoce los anhelos de nuestro corazón? Mi anhelo era estar sana. Y no es la segunda vez que Dios lo hace conmigo. Hace muchos años, Él me dio igual una sanidad ante un tumor benigno, pero Dios me sorprende, fue el regalo mucho más grande y estando ahí llegué a casa, había una convivencia porque uno de mis sobrinos cumplía también años, un sobrino pequeño, y le hicieron piñatas y nos hicieron
gelatinas y estaba mi familia, mis padres, mis hermanas, mis hijas, mis yernos, mis nietos hermosos. Y cuando llegué ahí, normalmente siempre que llegaba de consulta, mis hijas me decían, ¿qué te dijo el médico? Y les dije, no, ahorita. Y mi mamá, ¿qué te dijeron, hija? Ahorita. Y yo a todos los tenía así, es que tienes una cara, y le dije, ahorita. Y dije, los castigué un poquito. Llegando ahí en la celebración, antes de partir el pastel, les dije, antes de partir el pastel yo les voy a decir, le di gracias a Dios por haberme permitido pasar todo este proceso con mi familia, pero sobre todo con él. Y les dije, les tengo una noticia, el médico me acaba de dar de alta. Y me dijo, no te quiero volver a ver más por aquí, excepto cuando vengas a tu chequeo constante, pero no te quiero volver a ver. Y yo dije, gracias Dios, gracias. Estaba yo tan emocionada, imagínate, 2019 hasta el 2021, que estaba cumpliendo años, Dios me estaba celebrando. Para mí esto era una celebración. Dijeron, vamos a partir una piñata, ¿quieres partirla? Y yo dije, claro, con gusto la voy a partir. Y tomé mi palo, ¿verdad? Y le estaba dando así como, me sentía yo como David pegándole al Goliat. Y le di hasta que se rompió. Y cuando se rompió me dice mi hija, Kelly, mami, ¿te acuerdas de algo? Le dije, ¿qué pasó? Me dice, en una ocasión vino el pastor Rodolfo Garza y te llamó la pastora Cristi y dijo que iba a orar por ti. Y ciertamente él oró por mí y después de orar por mí, me dijo, yo veo en ti, te veo a ti rompiendo una piñata. Y como al igual que la piñata cuando se rompe, ¿verdad? Y los dulces caen, así yo puedo ver que cuando rompas la piñata va a haber una gran bendición para todos los que estén a tu alrededor. Y yo me quedé sorprendida y dije, no me acordaba, había tantas cosas, habían tantos ruidos a mi alrededor que no me acordaba de esa palabra. Pero sin embargo, Dios hablando nuevamente a mi vida y diciendo, yo te voy a bendecir y juntamente los que están a tu alrededor. Días antes habíamos encontrado a Cristi Treviño, hija, y me decía, yo veo que ya van saliendo del desierto. Y yo dije, ahora sí lo creo, porque desde el 2018 a la fecha, 3 años, es difícil, muy difícil estar en un desierto. Y yo decía, ahora que toda la palabra que venga a mi vida la voy a tomar. Ciertamente tuve que pasar por 3 situaciones difíciles, que yo les llamo mi luto, ¿verdad? En el 2019, octubre del 2019, tuve que dejar la congregación que tanto amaba y que estuvimos sirviendo durante 17 años por cuestiones de salud. En el 2020, agosto del 2020, fallece mi esposo. En marzo del 2020, pues pierdo mi seno. Y en agosto del 2020 fallece mi esposo. No era fácil, pero cada vez que yo sentía que era necesario ir al arroyo, ¿verdad? Y tomar esas piedras y tomar de su espíritu para fortalecerme, para tomar valor, para tener esperanza, lo hacía. Y perdón por el tiempo, ya es mucho tiempo, me gustaría presentarles un pequeño video.
Quiero darle antes que nada gracias a Dios por permitirme estar hoy con ustedes. Ustedes saben todo el proceso por el cual he pasado. Entonces Agustín me acompañó a mi consulta y pues Agustín algo que decir. Cuénteles ustedes. ¡Ay, ya! Ya la dieron de alta. Ya me dieron de alta, gracias a Dios. Ya me dijo el doctor que no me quiere volver a ver por ahí. Así es, porque por Él y para Él son todas las cosas. Quiero terminar con una sencilla oración. Perdón, yo sé que me faltó más. Esto es parte de mi testimonio. Espero que les haya bendecido. Bendito Dios, Señor, gracias te damos en esta tarde. Gracias por cada una de las mujeres que estuvieron presentes, pero sobre todo gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que puso las palabras en mi boca, Señor. Gracias, Señor, todo esto lo hago para gloria y honra tuya. Señor, ciertamente en los últimos capítulos, en los últimos versículos de este capítulo, hay una pregunta que se dice, hija de quién eres, y el significado de Isaí, como lo vimos al principio, dice, hijo de salvación, Dios de salvación. Yo soy la hija del Dios de mi salvación. Padre, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque yo he visto tu salvación una y otra vez a través de mi vida. Señor, te honro, te bendigo y te glorifico. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Padre precioso, yo te ruego por cada mujer que está aquí presente. Yo no sé cuáles son sus batallas, yo no sé cuáles son sus pruebas, pero tú sí las conoces bien. Y yo te ruego, bendito Dios, Señor, que así como tú hablaste a mi corazón, así como tú, Señor, estuviste cuidándome una y otra vez, Señor, que tú tengas el cuidado, Señor, de cada una de ellas, Señor, y que ellas pongan por obra, Señor, cada una de estas cosas, Señor, si les bendice lo que yo acabo de hablarles. Bendito Padre, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mujeres. Gracias, Jesús. Gracias por la tremenda palabra, señora Norma. El Señor es bueno, el Señor ha sido fiel. De verdad que el Señor, cada una pasamos por pruebas distintas, mujeres, y el Señor obra de maneras que nosotras no nos imaginamos. A veces nos preguntamos por qué estamos metidas en las diferentes pruebas que todas tenemos, pero el Señor tiene un propósito para cada una de nosotras. El Señor quiere forjar nuestro carácter, quiere llenarnos de ese valor, de la fe del Señor, de la convicción, la esperanza y la fortaleza. Porque el Señor quiere hacernos esas mujeres llenas de Él, esas mujeres fuertes en Cristo. Y yo comencé leyéndoles, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mujeres, la gloria del Señor será vista en cada una de nosotras a través de todo lo que pasamos, a través de las pruebas que pasamos. El Señor nos da crecimiento en cada una de las pruebas. Y como hemos escuchado en cada una de las hermosas pláticas que nos han dado las mujeres estos miércoles, también depende de nosotros cómo tomamos estas pruebas. Tenemos que permanecer en gozo, tenemos que permanecer agradecidas con el Señor, agradecerle a Dios aún en medio de las batallas y en medio de las pruebas, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor, si va delante de nosotros, nada puede hacernos frente, mujeres. Así es que gracias por la palabra, señora Norma. Gracias por ministrar nuestros corazones a través del testimonio tan fuerte y poderoso que le ha tocado pasar, pero que definitivamente a cada una de nosotras nos edifica, nos anima, nos levanta.
y le damos tantas gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, porque tú siempre, Padre, tienes cosas hermosas para nosotras. Gracias, Señor, porque a través de estas reuniones, Señor, edificas nuestra vida, Señor, vivificas nuestro espíritu, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que podamos ser esas mujeres fuertes, Señor, valientes para resplandecer aún en medio, Señor, de las batallas, Padre. Te glorificamos, Señor, y siempre queremos darte la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.